Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a ver lo que es la BIOS, que es una parte muy importante, ¿ya? Es más que nada el software, ¿ya? El software de nuestra computadora. Gracias a ellos nosotros podemos iniciar todos los programas, todo el sistema, ¿no? A través del BIOS. Ya, en inglés, BIOS BIOS quiere decir Basic Input Output System, ¿ya? Y en español, traducido esto al español, es Sistema Básico de Entrada y Salida. Cuando nosotros iniciábamos nuestra computadora, iniciaba con esto, ¿no? Se prendía con esto. La pantalla se podía ver estos loguitos, ¿ya? Que son el BIOS, ¿no? Son diferentes tipos de BIOS. Actualmente ya la computadora prende tan rápido que no lo llegamos a ver. Pero para ello nosotros tenemos que bootear nuestra computadora, ¿no? Y al bootear nuestra computadora vamos a poder ver. Ahora, en este momento, si yo hago eso, si yo les comparto mi pantalla, o sea, booteando, no lo van a poder ver porque todo en sí, todo se va a cerrar, porque tengo que hacerlo desde el inicio, desde que prendo la computadora, ¿no? Hacer una selección de teclas y poder bootearlo, ¿no? Ahora, para yo saber qué es el BIOS, tengo que saber qué es el firmware, ¿no? El firmware es muy importante, es muy importante. Es un software que tiene instrucciones, ¿no? De programas que está integrado en la electrónica del dispositivo. Es el intermedio, ¿no? Más conocido como la interfaz. Este interfaz recibe órdenes externas, ¿no? Del dispositivo y también de su electrónica. Se encuentra ubicado en la memoria ROM, ¿no? Ahí es donde va a iniciar el firmware. En este caso, el firmware es de solo lectura. Por ejemplo, cuando nosotros encendemos el monitor, ahí también encontramos el firmware en los discos duros, en las impresoras, ¿no? Porque solo son de lectura. El programa BIOS de un ordenador es un firmware. O sea, si nosotros hablamos de BIOS, podemos decir BIOS igual firmware, ¿no? El propósito en este caso de la BIOS es activar una máquina desde que se enciende. Desde el momento que nosotros encendemos la computadora, nosotros vamos a empezar a activar el BIOS. Y en ese momento, nosotros vamos a preparar el entorno para la instalación de nuestro sistema operativo, ¿no? Gráficamente, podremos decir que el firmware lo vemos de esta manera, ¿no? Entonces, el firmware, por ejemplo, es la conexión que existe entre el hardware y el software, ¿no? El software va a ser nuestro sistema operativo, por ejemplo, puede ser Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, ¿no? Y nuestro hardware es la parte electrónica, puede ser nuestro CPU, nuestra pantalla, nuestro teclado, nuestro mouse, ese es nuestro hardware, ¿no? Recuerda que el hardware es la parte electrónica, lo que se puede tocar, lo que tú puedes sentir, ¿no? En cambio, el software lo podemos ver, ¿no? Es programación. Por ejemplo, un ejemplo, el sistema operativo. Otro ejemplo, el antivirus. Otro ejemplo, el Office, ¿no? Todo eso que nosotros vemos a través de nuestra pantalla, ¿no? Los programas que tenemos en nuestra computadora son el software. Y estos dos, el firmware y el hardware, forman la máquina electrónica, ¿no? Ya la parte del CPU en este caso. Ahora sí, cuando ya sabemos qué es el firmware, vamos a ver lo que es el BIOS, ¿ya? ¿Qué es el BIOS?
Es un programa de firmware que está integrado en la memoria ROM. Así es como se ve la memoria ROM de nuestra placa, ¿no? Que solo nos permite lectura. En este momento, él hace que nosotros podamos arrancar el ordenador, o sea, encenderlo, localizarlo y reconocer todos los dispositivos que están conectados, ¿no? Que estén conectados a nuestro sistema. Y ellos se cargan en la memoria RAM, ¿no? La memoria RAM es de acceso aleatorio de escritura y lectura del sistema, ¿no? Entonces, no solo se encarga de la lectura, sino también de la escritura y del acceso aleatorio. Busca también posteriormente el BIOS, busca arrancar el sistema operativo, ¿no? Nosotros podemos, desde que iniciamos nuestra computadora al ingresar el BIOS, nosotros vamos a arrancar nuestro sistema operativo y vamos a poder trabajar con los datos que nos está proporcionando el BIOS, ¿no? Ahorita vamos a ver una lista de qué datos nos proporciona el BIOS. Secuencias de actuación del BIOS. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es que trabaja el BIOS, ¿no? ¿Cuál es su proceso? Al arrancar la máquina, la memoria no contiene aún ningún tipo de software y es el ROM BIOS quien asume las funciones del control de la PC. Entonces, al momento que nosotros arrancamos una computadora nueva que no tiene ningún programa, ¿no? En ese momento se activa el ROM BIOS para poder nosotros, en ese caso, por ejemplo, instalar un sistema operativo, ¿ya? Después de eso, nosotros vamos a tomar el control del BIOS y en ese momento vamos a ejecutar el post o test de autochequeo. Nosotros, o sea, la misma computadora se va a autochequear, autorrevisar, autoevaluar, ¿no? Primero que evalúa la tarjeta gráfica. ¿Para qué? Para poder arrancar desde el sistema de video. Si no, nosotros no lo vemos en la pantalla. Si no ejecutara desde la tarjeta gráfica, no vamos a poder ver qué es lo que vamos a trabajar en el BIOS. En caso de que se produzca un error durante el post, se va a detener el proceso y se generan mensajes acústicos y ópticos pertinentes. O sea, ruidos diferentes a los que tú escuchas al momento de encender tu computadora. Además de eso, vas a poder leer mensajes, ¿no?, de error que te van a avisar que no has iniciado de buena manera el BIOS. La tercera etapa es que después de que ya comprobó el BIOS, nosotros podemos ver en el monitor el conteo de la memoria del sistema. Es decir, vamos a ver un inventario de los componentes del PC. Por ejemplo, si tú tuvieras conectado un USB en ese momento y no lo has desconectado, vamos a poder ver que el BIOS reconoce el USB. Y se inicia el proceso de dispositivos plug y play. Entonces vamos a poder ver todo un listado de lo que tenemos. Si es un CPU, por ejemplo, vamos a ver el teclado, el mouse, el USB que tengamos conectado, el monitor que tenemos conectado o la pantalla que tenemos conectado a nuestro CPU. Luego de eso, la cuarta secuencia en este caso, es buscar una unidad de arranque del sistema operativo, ¿no? Escoger con qué sistema operativo quiero yo trabajar en mi computadora. Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, ¿no? Y en el setup de la propia ROM BIOS, que puede ser modificable por el propio usuario, entrando en el setup y cambiando la secuencia del primer dispositivo de arranque, ¿no? Si, por ejemplo, esta computadora ya tuviera un sistema operativo y nosotros instalamos otro, se va a modificar de acuerdo al sistema operativo que estamos instalando. Y esta parte se llama First Boot Device. Quinto, cuando ya el BIOS se encuentra en la unidad, va a acceder a su ubicación física, donde se encuentra el sector de arranque, ¿no? En este caso puede ser en el cilindro 0, en la cabeza 0 y el sector 1. Siempre va a ser el primer sector de la unidad en cuestión.
Si este sector está preparado con las rutinas del sistema operativo, el sistema arrancará. En caso contrario, se continuará la búsqueda con el resto de las unidades. Si, por ejemplo, no encuentra aquí, va al siguiente y así al siguiente consecutivamente. Sexto, en caso de evaluar todas las unidades y no encontrar el arranque del sistema operativo, aparecerá un error en la pantalla. Por ejemplo, puede decir, no boot device available, que ese es en inglés y en español significa ningún dispositivo de arranque disponible. Ahora, nosotros la BIOS, al momento de ver la pantalla, lo vamos a ver en inglés, ¿eh? No está en español, ¿no? Entonces tenemos que tener ahí al costado un diccionario o ya ahí, esas palabras son, ¿no? Se pueden traducir, no hay problema. Entonces, si te sale este mensaje que no hay ningún dispositivo de arranque disponible, es que hay un error, ¿no? Ha encontrado un sistema, no ha encontrado el sistema operativo con el que va a arrancar. Y te va a solicitar, en este caso, te va a solicitar que tú en la entrada de CD o DVD puedas insertar un disco para poder desde ahí instalar el programa. Ya, ahora, si no tienes una lectora de CD y de DVD, también puedes arrancar desde un USB. Si tú tienes en tu USB el programa, ¿no? Lo tienes guardado el programa del sistema operativo, has descargado, también lo puedes bootear, ¿no? Desde ahí. Una memoria externa también, no hay problema, ¿no? Lo va a reconocer, el BIOS lo reconoce. Esta es cómo se ve la secuencia que hemos visto, ¿no? Aquí lo tenemos. Primero encendemos el PC y cuando nosotros encendemos el encendido del PC, eso va a hacer que el microprocesador empiece a funcionar. Y a la vez, a su vez, el microprocesador se va a activar la memoria RAM, ¿ya? Para que pueda ver los programas y todo lo que tenemos en la memoria. Después de activarse el microprocesador, buenas noches, chicos. Después de activarse el microprocesador, vamos a poder ahí empezar el boteo, ¿no? De la BIOS. Y la BIOS activa el post setup, ¿no? Que va a buscar el sistema operativo con el que queramos trabajar. En ese momento, cuando la BIOS está activada, va a reconocer a la memoria ROM, ¿no? O sea, es decir, a la pila también, ¿no? Y al hardware. Va a reconocer las partes de nuestra computadora, el disco duro, la tarjeta de video, los puertos USB, ¿no? Los puertos PNP, las lectores de CD, de DVD, todo eso lo va a reconocer. Porque es de solo lectura, recuerda, es de solo lectura. ¿Ya? Y después que ya nosotros hemos ingresado al BIOS, nosotros vamos a arrancar el sistema operativo que querramos instalar en nuestro CPU. El POS, en inglés significa Power On Cell Test, ¿no? Es un test de lectura. Es un programa interno de la BIOS que se encarga de realizar una serie de comprobaciones. Testea el arranque del ordenador, verificación del hardware, el procesador de memoria, placa de video, unidades de disco duro, CD, DVD, ¿no? Si tienes una disquetera también, USB, ¿no? Discos externos también. Y van a aparecer unos mensajes en pantallas y pitidos en formas de bit, bit, así, ¿no? Porque estos son códigos, mira. Estos son códigos. Así vas a ver tu pantalla cuando ya tú booteas, ¿no? Cuando tú quieres iniciar la BIOS para que puedas ver el BIOS, ¿no? Acá te dice, por ejemplo, la placa, qué computadora es, la capacidad, todo, igual que como cuando lo vemos en la computadora, ¿no? Entonces vamos a trabajar desde aquí, desde el POS. Códigos repetidos en la placa Our Software, perdón, en el BIOS Our Software, ¿no? Es un tipo de BIOS. Tono continuo
la memoria RAM o tarjeta gráfica no es reconocida, ¿no? Entonces ya sabemos cuándo no es reconocida, cuando de repente está mal conectada, ¿no? O cuando de repente no hay, no aparece, no la han colocado, ¿no? Tonos constantes, la placa base recibe una tensión demasiado baja. Entonces, al conectarse con entonces la fuente está dañada. Y a la fuente tener esa tensión baja, ¿no? Esa electricidad, la energía baja, la placa no está reconociendo y por eso está trabajando y hay tonos constantes. Tono de sirena, la temperatura o la tensión de alimentación de la placa base o el procesador son demasiado elevados, defecto de la fuente de alimentación o en el ventilador. Claro, la fuente, ¿no? Nosotros sabemos que la fuente tiene un ventilador y gracias a eso la fuente trabaja y no se calienta, ¿no? Entonces, al momento de trabajar y no calentarse, emite la energía eléctrica a la placa, ¿no? Y la placa también trabaja bien, a buena temperatura, porque además en el CPU también encontramos otro ventilador, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos que tener una computadora con buen sistema de refrigeración. Si nosotros tenemos dañados los ventiladores, ya sea de la fuente, del CPU, ¿no? O del microprocesador, nuestra computadora se va a dañar totalmente y vamos en este caso a quemar los circuitos y malograr la placa. Y esa placa ya va a ser inservible, ¿no? Cuando tú de repente, primero lo que pudiste hacer es cambiar un ventilador que te cuesta baratísimo, de verdad baratísimo, ¿no? Y cambiando el ventilador ya todo funciona mejor. Ahora, el ventilador, ¿por qué se daña? Por el polvo, por la humedad. Acá Lima es bien húmedo, ¿no? Entonces, tú le dejas que le entre polvo y más la humedad de Lima hace que esa arenilla del polvo se vuelva algo más como espeso, como humoso, y se queda pegado en el ventilador y el ventilador ya no empieza a funcionar. Entonces, nosotros cada año, ¿no? Dependiendo también de la zona, debemos darle mantenimiento, limpieza a nuestra computadora, ¿no? Porque si no vamos a dañar nuestra placa, ¿no? Todo se conecta en nuestro CPU. Entonces tú tienes que revisar esos ventiladores. El ventilador de la fuente también lo tienes que limpiar. Más ahí porque ese es el que está en la parte externa, ¿no? Ahí está en una red, los que tienen CPU lo van a poder ver. Hay como pequeñas rendijas por donde sale el aire, ¿no? Y ahí entra el polvo. Entonces también tenemos que darle una limpieza. Ahora, si tenemos, por ejemplo, una BIOS American Megatrends, ¿no? ¿Cuáles son sus códigos? Tono continuo, también ahí tenemos, por ejemplo, el defecto en la fuente de alimentación. Ya, acá está su marca, AMI BIOS. Si escuchamos un tono corto, la memoria RAM está defectuosa o mal conectada. Si escuchamos dos tonos cortos y uno largo, la tarjeta gráfica está mal conectada, ¿no? La tarjeta de video, en este caso. Tenemos que revisarlo, ¿no? A veces, o sea, ¿por qué pasa esto? Cuando yo le doy mantenimiento, a veces por querer colocar, ¿no? Yo, las partes que retiré para poder limpiar, lo hago tan rápido que no me doy cuenta que lo he conectado bien. Entonces, al yo empezar nuevamente a prender mi computadora, la computadora te avisa, hace sonidos previos. Y con esos sonidos previos ya tú te das cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ya ahora ya tú sabes cómo diagnosticar en este caso, ¿no? El código de pitidos Phonics, ¿no? La BIOS Phonics Technologies. Tono continuo, el procesador está sobrecalentado. El ventilador no funciona, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos ya que tiene que ver con el microprocesador, ¿no? Si el microprocesador está calentado, ¿no? Hay que tener cuidado, porque eso afecta, recuerden que el procesador se conecta con nuestra placa, ¿no? Con esas agujitas que veíamos en el microprocesador se conecta a la placa, y si pasa esto ya daña también la placa, o sea, no solo vas a tener que comprar un microprocesador o un ventilador en este caso, porque si tú le cambias el ventilador que está dañado,
y se va a refrescar nuevamente este microprocesador, ya no va a dañar ni el microprocesador ni la placa. Si escuchas un sonido, uno corto y tres cortos, BIOS defectuosa o pila de la placa base agotada. Entonces, ahí puede ser, por ejemplo, que la BIOS está defectuosa, ¿no? O también que la pila ya está agotada. Recuerda que también la pila tiene un tiempo de duración. Ya habíamos visto. ¿Cuánto es el tiempo de duración de la pila? Eso sí lo habíamos visto. ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es el tiempo de duración de la pila? Uy, se cerró. ¿Cuál es el tiempo de duración de la pila de nuestra computadora? ¿Alguien recuerda o no recuerda? ¿Cuánto nos dura esa pila? ¿Cuánto ya me voy dando cuenta que esa pila se está agotando? 3 años, ¿no? La pila, ¿no? De tu CPU te va a durar, y ahora las laptops también tienen pila, por si acaso, te va a durar 3 años. ¿Ya? Si te dura más, está bien, perfecto, no hay problema. Pero como mínimo te puede durar hasta 3 años. Ahora, si escuchas un sonido, uno corto, tres cortos y dos cortos, ahí quiere decir que está fallando la memoria RAM, ¿no? Has conectado una memoria RAM incorrecta, ¿no? Existen, en este caso, nosotros ya utilizamos memoria RAM DDR3, DDR4 y también hay las DDR5, ¿no? Acá en Perú todavía no ha llegado las DDR5, pero también ya existe, ¿no? Entonces nosotros, eh, recuerda que la placa viene con sus entradas de memoria, ¿no? Y ahí dice, en la placa mismo está grabado qué memoria RAM le debes conectar. Dice DDR3 o dice DDR4. Entonces, si tú le colocas una incorrecta, va a hacer esos sonidos, ¿no? Pero imposible porque el, ahí habíamos visto que la memoria RAM tiene entradas, ¿no? Que no están en la misma posición que la otra, y ya tú te das cuenta, ¿no? No lo vas a la fuerza no lo vas a meter porque no va a entrar, ¿no? Se expulsa solito. Luego tenemos el setup, ya que es la configuración de todos los parámetros modificables del BIOS. Las modificaciones se guardan en la memoria CMOS RAM, ¿no? Así es como se ve en nuestra pantalla de nuestro monitor, ¿no? Se va a ver así cuando nosotros iniciamos el BIOS, que es el setup. ¿Qué es el setup? Para entrar al setup de la BIOS se suele hacer mediante la pulsación de la tecla suprimir o F2, ¿no? Si yo presiono la tecla suprimir o F2 al inicio del arranque del PC, si lo haces ahorita, no funciona. O sea, cuando tú ves que se está prendiendo tu computadora, tú presionas F2 y ahí es donde vas a poder ver el setup, ¿no? O por ejemplo la tecla suprimir, ¿no? En algunos casos no funciona la tecla suprimir, presionas la tecla F2. No te funciona la F2, presionas la tecla suprimir. Ahora, también en caso de las laptops que son de marca, ¿no? Por marcas, tienen sus teclados de boteo. No es, en algunos casos no es ninguna de estas, ¿no? Yo lo tengo ahorita también, les voy a mostrar, tengo una lista, ¿no? Que les voy a mandar para que en algún momento, si ustedes lo necesitan,
puedan bootear con esa lista, porque por marca es diferente también, ¿no? Una vez dentro, aparece un menú con las opciones de configuración, así como el que habíamos visto anteriormente, ¿no? En estas pantallas de configuración es posible ajustar aspectos como la velocidad de acceso, vas a poder modificar la velocidad de acceso de la memoria RAM o el multiplicador del CPU, así como habilitar, deshabilitar o configurar componentes integrados en la placa base, los que vienen integrados ya, ¿no? Controles de los periféricos, ¿no? Que son el mouse, el teclado, la gestión de la energía de la fuente, ¿no? Comprobar los valores de la temperatura de los ventiladores, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Podemos verlo de manera a través del software. Los voltajes, la energía que está pasando por esta placa en este caso, y otros más. Así es como se ve en pantalla, ¿no? Así es como se ve en este caso, tu BIOS, ¿no? A ver, ¿dónde está para maximizar? Acá está, ya. Así es como se ve, ¿no? Y está en inglés, ¿ah? No está en español. ¿Ya? Esto del BIOS está en inglés, ¿no? Esta, por ejemplo, es del año de 1984-2005 de una Hour Software, ¿no? El BIOS de una Hour Software. Y ese es su menú principal del setup del BIOS. Esta es otra pantalla. Acá podemos ver el producto, cómo se llama, el sistema de la placa, la ID de la placa, el sistema de la BIOS, qué versión es, el MBIOS, SMBIOS, la versión también, y el System BIOS, el ID del sistema de la BIOS, ¿no? Cuando yo quiero salir de esta pantalla, yo tengo acá, te dice, para escapar, ¿no? Exit para salir, presionas la tecla escapar. Para ver los valores previos, presionas la tecla F5. Para ver en general la ayuda, presionas la tecla F1. Para las dificultades de los ajustes, ¿no? Settings ajustes, presionas la tecla F7. La información de la placa base, número de serie, versión de la BIOS, etc. Todo eso se puede ver aquí. Aquí tenemos otro, por ejemplo, acá la fecha, la hora. Igual, estas indicaciones, como les digo, dependiendo de qué BIOS tengas, te va a mandar acá, te va a decir, si presionas la tecla tal, vas a poder hacer esto. Si presionas la tecla tal, vas a poder hacer esto, dependiendo de del BIOS, ¿no? Actualizar la hora y la fecha, identificar los puertos ID utilizados, las configuraciones del disco duro y flexibles también, de los discos flexibles, la capacidad de la memoria base y la memoria extendida, ¿no? ¿Qué más vamos a poder ver ahí? Vamos a definir la secuencia de arranque de los dispositivos para cargar el sistema operativo, la activación del bloque numérico del teclado y silenciar el boot. También vamos a configurar el funcionamiento de la chipset, los rangos, las frecuencias del reloj, etc. Vamos a seleccionar y configurar los controladores periféricos de entrada y salida, integrados en la placa base. Por ejemplo, el teclado, el mouse, ¿no? Las entradas de USB, las entradas de audio, si tienes un parlante, si tienes un audífono conectado, si tienes un micrófono, puedes hacer los cambios de configuración. El control de la temporización, la selección y configuración del IRQ, ¿no? Las temporizaciones.
Aquí están, chicos. También vamos a poder ver la selección y configuración del IRQ, las temporizaciones, ¿no? La presentación de valores de la temperatura, ¿no? Estos son los valores de 34 grados Celsius. El CPU está en 43 grados Celsius en esta BIOS, ¿ah? La velocidad de la ventilación, con qué velocidad se están moviendo esos ventiladores. El RPM, las tensiones de la CPU y del sistema, ¿no? Los voltios, mira, tensiones son los voltios. Temperatura se mide en grados Celsius. Vamos a ver el cambio de CPU, la frecuencia del reloj y de los voltajes. ¿Ya? Entonces, resulta normal que el setup del BIOS ofrezca una opción denominada Auto, que en el momento del arranque permite la detección automática del disco. Este sistema, si bien es cómodo, ya que no requiere configuración alguna, penaliza el arranque, necesitando un tiempo adicional de detección. Otra solución dada desde el menú principal del setup es la opción de volver a la configuración por defecto, que es el Load Default Settings. Esto se ejecuta cuando hayamos observado que nuestro sistema no funciona correctamente con la configuración guardada. Guardar la configuración de la BIOS. No, todo ese cuadro que ustedes que han visto, ¿no? Nosotros lo podemos editar. Este de acá, esto, nosotros lo podemos editar. Podemos cambiar, podemos escribir cuando ingresamos a al BIOS. ¿Ya? Entonces, y para eso luego, cuando terminamos, nosotros tenemos que guardar esa configuración. Si nosotros no guardamos, no se va a activar, no va a trabajar, ¿ya? Como hemos visto, el BIOS tiene todo lo necesario para controlar los dispositivos básicos de nuestro sistema. Definir los... Definir la velocidad de la PC, la configuración de la... Es lo que nosotros podemos cambiar. Aceptar un CD para el arranque del sistema, o realizar la escritura o lectura en discos, o el proceso de gestión de la información recibida de otros dispositivos. Cada uno varía sus características y debe recibir distintos parámetros de configuración. Pero nos topamos con un problema. ¿Cómo sabemos que la ROM BIOS se encuentra en una memoria que es solo lectura? Por lo tanto, no podremos guardar ahí las configuraciones de los dispositivos que hayamos configurado en el setup del BIOS. Para ello se graba generalmente en el SoftWrite o en el Cheat Super IO.
una memoria RAM de entre 2 y 4 megabytes del tipo CMOS y alimentada por una pila de 3 voltios en donde permanece guardada nuestra configuración, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado al momento de ingresar a esta configuración, a hacer cambios, porque tal vez al momento de guardarlo no se guarda adecuadamente. Entonces por eso nosotros tenemos que ver el soft drive o en este caso en el chip Super IO, una memoria RAM. Nuestra memoria RAM en este caso tiene que ser de 2 y 4 megabytes para poder trabajar, ¿no? Y la pila siempre va a ser, generalmente es de 3 voltios. Y ahí nosotros podemos guardar nuestra configuración. Ahí está. La pila, acá tenemos la pila. Es el que garantiza la alimentación continua. Es de tipo botón, es un CR2032. Tiene una duración por encima de 5 años. Ya, ahora, tú me des, Miss, pero tú me dijiste que dura 3 años. Claro. En el proceso en que esta computadora es creada, ¿no? Es probada, es prendida. No la prendes tú. Tú no eres el primero en prenderla. La prende primero la empresa que hizo el producto, ¿ya? Y ahí la pila ya está trabajando. Entonces, mientras que está en, ¿cómo se dice? En fábrica, ¿no? Pasa un año, luego pasa a la empresa que vende el producto, pasa otro año más y recién llega a tus manos después de un año, 2 años. Entonces, ahí la pila ya está, su tiempo ya está pasando. Entonces, es por ello que normalmente también cuando tú vas a una tienda te va a decir, no, ya esta pila te va a durar 3 años. Por eso es que a veces también te pueden decir, hasta te puede durar más, ¿no? Dependiendo de cuándo salió de la fábrica, dependiendo después de eso de la fábrica, cuándo sale de la empresa que te vende el producto, ¿ya? Pero normalmente es de 3 años hasta te puede durar más, ¿ya? Entonces, por eso que yo les decía 3 años. Además, la pila alimenta el reloj de tiempo real, ¿no? Esta pila, nosotros gracias a ella podemos ver la hora de nuestra computadora a través de nuestro monitor o de nuestra pantalla. Debemos tener presente que el BIOS mantiene sus datos gracias a la pila de alimentación. Entonces, si la pila se gasta, se acaba, ¿no? La BIOS ya no va a mantener esos datos, ¿no? Por eso es que nuestra pila tenemos que ver si ya está, por ejemplo, si la hora está fallando, la fecha, la hora está fallando, ya, ese es un problema de la pila, ¿no? Y más adelante va a afectar al BIOS. ¿Por qué? Porque este alimenta la memoria CMOS para poder almacenar los valores de configuración del sistema. Un fallo o baja de tensión en la pila puede desconfigurar íntegramente la máquina. O sea, es decir, mira, la pila está en la placa, ¿no? Aquí está, esta es la placa. Y directamente, si la pila está mal, si está fallando, ¿no? Va a afectar a la placa. Está conectada, mira, ¿no? No está adherida, pero sí se conecta con la placa. Entonces la va a dañar. Y a su vez, esto daña la desconfiguración, ¿no? Del BIOS en este caso. El borrado de la RAM, CMOS. Para borrar los datos configurados en la RAM, hay que retirar la pila y dejar unos minutos antes de volverla a colocar. La pila, ¿no? Nosotros la podemos retirar, ¿ya? Aquí está el RAM, en este caso, el CMOS. Y cuando nosotros la vamos a retirar por unos minutos y la volvemos a colocar, va a volver a reiniciar en este caso, ¿no? Se borra todo y nuevamente en limpio se reinicia. ¿Ya? También se puede realizar cambiado del jumper, situado muy cerca del chip y su pila.
Este es el jump. Este de acá es. ¿Ya? Algunos CMOS retienen los contenidos durante varios días sin la pila. Esto es debido a un condensador instalado cerca del chip. Para descargar el condensador se pone una resistencia de 10K entre los polos del zócalo de la pila, positivo y negativo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, retiramos la pila, podemos en este caso utilizar normal nuestra computadora, ¿no? Y la parte sobre todo del CMOS, porque todavía nos queda este condensador. Ahora, no todas las computadoras tienen ese condensador, ¿eh? No todas. Conflictos con la versión de la BIOS. Debido a que el BIOS tiene una serie de rutinas para la inicialización de los distintos componentes de nuestro sistema, en ocasiones habrá conflictos entre ellos. Esto puede llegar a resolverse mediante una modificación en el BIOS que nos permita lograr que estos elementos coexistan en un mismo sistema. Antes de actualizarlo, tendremos que ver si realmente es preciso hacerlo. Para ello debemos ingresar en la página web del fabricante de nuestra placa base y verificar si para nuestro modelo de placa hay alguna actualización. Si las mejoras que incluyen se relacionan con nuestras necesidades. Sí, nosotros, así como nosotros actualizamos, por ejemplo, el sistema operativo, también podemos actualizar nuestra placa, ¿no? Desde la web, ¿ya? Y lo podemos hacer ingresando en este caso al BIOS, ¿no? Al BIOS, para poder verlo ahí. Actualización del BIOS. Esta es una operación delicada que únicamente debe llevarse a cabo si necesitas resolver un problema de funcionamiento de la placa base. Ya, entonces esta actualización no se hace porque a ti te dio la gana o porque quieres hacerlo, no. Solo se hace para resolver un problema de funcionamiento en la placa. ¿Ya? Si no vas a resolver ningún problema, si la placa está muy bien, todo está funcionando muy bien, no debes actualizar el BIOS. O si pretendes añadir algunas características nuevas, como la mejora del soporte para discos duros o microprocesadores, para efectuar estos cambios hay que seguir de manera escrupulosa las indicaciones del fabricante. Entonces, dependiendo de la placa, cada placa tiene sus indicaciones, ¿no? Te decía ya, tú tienes que tener su manual, ¿no? Ya que la forma de actuar en cada placa es diferente. No vamos a trabajar con una placa AMD igual que con una placa Intel. No podemos hacer eso. Otra precaución que hay que adoptar es asegurarse de que el suministro eléctrico no fallará durante el proceso de actualización, ya que eso podría dañar la placa definitivamente y obligaría a tener que extraer el chip del BIOS y sustituirlo por otro con el BIOS correcto. Una operación mucho más delicada. Sí, porque hemos visto que el BIOS está adherida, ¿no?, a nuestra placa y al cambiarlo tal vez podamos dañar nuestra placa, ¿ya? Entonces, cuando tú hagas esta actualización, no te debes conectar de la electricidad, desconectar, perdón, no te debes desconectar, ¿no? Tu fuente tiene que estar funcionando muy bien para que pueda transferir la energía eléctrica al CPU, porque si se apaga, vas a malograr el chip del BIOS. Lo vas a dañar y vas a tener que comprar otro. Podrás conseguir las actualizaciones y los detalles de instalación en el web del fabricante de la placa base o en páginas especializadas. Bueno, ahora todo lo encontramos en internet. Tú colocas la placa y sale todo de la placa, ¿no? Dicha actualización consiste en dos ficheros. Uno, que contiene los datos del nuevo BIOS, y otro,
que constituye el programa encargado de grabarlos en la memoria flash ROM. Antiguamente esta operación solo se podía realizar desde el entorno DOS puro, generado por un disquete de arranque. Tendrías que tener un disquete que ya venía, ¿no? El arranque en este caso, para poder iniciar. Si no, no se puede. En la actualidad, y dado que muchos ordenadores no cuentan ya ni siquiera con la unidad lectora de disquetes, los fabricantes ofrecen utilidades que permiten llevar a cabo dicha actualización desde Windows, o como mínimo desde una memoria flash, o sea, el USB, ¿no? Desde ahí, ahora nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, Windows 10 ya permite eso, ¿no? Un ratito, chicos. Ya, disculpen. A ver, ahora nosotros vamos a ver cómo acceder a la BIOS desde Windows 10. Ya, nosotros, que es el sistema operativo que ahorita normalmente la mayoría de personas está utilizando y tiene instalado en su computadora, ¿no? Esta es la pantalla de cómo se ve nuestra BIOS. Ya, así es como se ve. Hay dos métodos, el método largo y el método corto, ¿no? Debes reiniciar entonces en este caso, tu sistema operativo, nuestro equipo, pero no de una forma normal, ¿ya? Por ejemplo, ahora lo vamos a ver en vivo porque eso lo podemos hacer en vivo, sino que desde Windows activaremos una opción para que cuando el PC se reinicie tengamos acceso directo al BIOS, ¿ya? ¿Por qué pasa esto ahora? Porque miren, las computadoras ya son más rápidas, ¿no? Al momento de encender a veces te gana, ya no puedes presionar esas teclas, ¿no? Como anteriormente las Pentium 4, por ejemplo, demoraba un poco más en encender y entonces tú podías presionar las teclas de reinicio para poder entrar a al BIOS, pero en este caso ahora no. Entonces es por ello que Windows 10 ha permitido que lo hagamos desde ya prendido en funcionamiento, ¿no? Entonces, para ello nosotros vamos a ir al panel de la configuración. Ya, lo voy a hacer aquí para que ustedes lo vean, pero no vamos a hacer en la totalidad porque si no, todo se cerraría, ¿ya? Entonces aquí le damos al botón del Windows y aquí tenemos el apagado y la configuración. Ahí está. Esa es la configuración. Bueno, ahorita me pide que haga la instalación del Windows 11. Y así se ve, ¿no?
el inicio de nuestra configuración. Después de eso, ahí está la ventana que hemos visto. Vamos a la opción que dice actualización y seguridad. Vamos a ver, actualización y seguridad. Aquí está. Ahí está. A continuación nos colocamos en la lista lateral de dos opciones y nos vamos al apartado de recuperación. Vamos a recuperación. Aquí, en este lado, tenemos la opción Windows Update, optimización de distribución, seguridad de Windows, copia de seguridad, solución de problemas y recuperación. Activación, buscar mi dispositivo para programadores y Windows Insider Program. Recuperación. Y aquí estamos en recuperación. Y nos da esta opción. Después de eso vamos al, en este caso, sobre inicio avanzado, reiniciar ahora. Ya, a ver, vamos a ver. Ya está. Y aquí tenemos, en este caso, ¿no? Inicio avanzado, reiniciar ahora. Recording in progress.
para sistema operativo Windows 10, ¿ya? Solo es para sistema operativo Windows 10. Ya en los otros sistemas es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo les estaba mencionando cómo entrar al BIOS en un ordenador de cualquier marca. Tenemos esta lista, ¿ya? He conseguido los básicos, hay una lista más grande, ¿no? Si es una Acer, debemos presionar la tecla suprimir o la tecla F2, ¿no? Si es una Asus, la tecla suprimir. La otra Asus de B, este es Asus A y este es Asus B, porque hay tipos, ¿no? Hay tipos de cada uno. Presionamos la tecla F2 o la tecla escape. Si es una Compact, la tecla F10. Si es una Dell, la tecla F2. Si es una HP, podemos presionar la tecla escape, la tecla F10 o la tecla F11, ¿no? Esas son las teclas de funciones. Si es una HP Pavilion, la tecla F1. Si es una Lenovo, la tecla F1 o F2. Si es una Samsung, la tecla F2. Si es una Samsung Ultrabook, la tecla F10. Si es una Sony, la tecla F1, F2 o F3. Si es una Sony Vaio, ahí sí tenemos que hacer un asistente de boteo. Si es una Toshiba, la tecla F1 o la tecla escape. Y si es una Toshiba EQ, la tecla F12. Entonces, como verás, no tienen, ¿no?, las mismas teclas en algunos casos para presionar, para hacer el boteo, ¿no? Entonces tenemos que respetar nuestra marca y tipo, ¿no? Cada marca tiene un tipo. Por ejemplo, acá de las Asus tenemos las Asus A series, las Asus B series, las ROG series, las Q series, la VivoBook, la Zen IO y ZenBook, ¿no? ¿Cómo sé esto? Entrando ya sabes dónde, ¿no? Para revisar qué tipo, qué placa tiene, qué modelo de placa tienes. Ahora, en una clase también les mencioné que no debes tirar tu teclado, ¿no? De PS2, de entrada PS2. ¿Por qué? Te sirve bastante porque en este caso nos sirve para ingresar al BIOS. Puedes entrar a la BIOS desde Windows, ¿ya? Desde Windows. En este caso, este teclado es bastante compatible con los periféricos de USB conectados, como el ratón y el teclado, ¿no? Él, por ejemplo, la BIOS reconoce las entradas USB como... a ver. También te permite entrar a la BIOS de forma manual desde el arranque, ¿no? Así es como se ve cuando tú inicias la BIOS, mira, con el teclado que tiene entrada PS2. Si utilizas el teclado con entrada USB, no te va a permitir que ingreses al boteo, no te va a permitir que tú selecciones las opciones, ¿no? Y aquí te dice que, por ejemplo, qué tecla presionar. Presiona la tecla suprimir, ¿no? Para entrar al room del setup. La tecla pausa de nuestro teclado con entrada en F2, ¿no? En este caso, cuando es de la laptop, ¿no? La laptop tiene estas teclas. Acá está. Este es el teclado de una laptop.
¿ya? Esta tecla es la tecla función. Con esta tecla función podemos manipular todas estas opciones, ¿ya? Las que están de color azulito, miren. Mira, azulito, azulito, miren. ¿Ya? Por ejemplo, aquí lo hace con el color, ¿no? Pero en otros teclados de laptop no hay con color. Entonces, pero ya más o menos tú sabes que esta FN, que solo aparece en las laptops, ¿no? Te sirve para poder utilizarlo con las teclas funciones. Y además, en este caso también, que al presionar la tecla FN con la tecla pausa, que es la tecla insertar, mira, ahí está, la tecla insertar, pausa, eso te permite ingresar desde ahí. Y así de esta forma puedas arrancar, ¿no? Desde el boteo. Ahora también tú puedes reiniciar tu laptop presionando la tecla Control al suprimir, ya que es mucho más seguro que hacerlo desde el botón físico de la PC, ¿no? En este caso de la laptop. Porque a veces estar presionando ese botón de power dañas también la computadora, ¿no? Porque en ese momento tú estás trabajando con la computadora y automáticamente le ordenas que apague el power y eso hace que la computadora trabaje más rápido, más duro, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. Entonces, estas teclas también te pueden servir. Control, Alt, suprimir, ¿no? Mm, mm, a ver.
Ya, después de haber visto la BIOS, vamos a ver el sistema operativo, ¿no? ¿Con qué sistema operativo estamos trabajando? ¿Cómo reconocer nuestro sistema operativo? ¿Cuál es el adecuado? ¿Ya? El sistema operativo es un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware de un computador. Es el instrumento indispensable para hacer de la computadora un objeto útil. Su propósito es proporcionar un entorno en el cual el usuario puede ejecutar programas. El objetivo principal de un sistema operativo es lograr que el sistema de computación se use de manera cómoda, y el objetivo secundario es que el hardware del computador se emplee de manera eficiente. Vigila el funcionamiento general del sistema y de los dispositivos que lo componen para mantener la operatividad del mismo. Controla los dispositivos y gestiona los conflictos que se produzcan entre estos. Administran los recursos del ordenador y controlan el flujo de la información que circula por el sistema y la ejecución de todos los procesos encomendados. Ejecuta el software de aplicación y realiza la conversión de los datos y programas de aplicación a formatos pertinentes. Características del sistema operativo. Sistemas grandes, complejos o pocos conocidos. Los complejos son asíncronos, son de diferentes necesidades de los usuarios y HW muy diversos. Performance importante. Poco conocidos tenemos los poco predecibles y la depuración complicada. Origen de las computadoras. Hace unos 40 años solo podía ser llevado a cabo por muy pocos expertos. Duración temporal lenta de ejecución de programas. Se buscaron medios más elaborados para manipular la computadora, que a su vez simplificaban la labor del operador. Es entonces cuando surge la idea de crear un medio para hacer un verdadero uso y explotación de esta. Hoy en día estos sistemas son de gran utilidad común para la ejecución de los procesos y permiten un uso más eficiente del hardware. Sistemas operativos más utilizados. Nosotros conocemos el sistema operativo Windows, ¿ya? Ahorita ya estamos en el Windows 11. Es un programa informático más conocido del mundo. Utiliza los ordenadores personales llamados compatibles y que ha reemplazado al MS-2, primer sistema operativo para microprocesadores, para microordenadores. Es el primer sistema operativo que se instaló en una computadora. ¿Ya? El MS-2 está compuesto por un conjunto de programas que nos permiten comunicarnos con un ordenador personal, tanto para darle órdenes como para recibir sus informaciones o mensajes, cuya apariencia era de texto y no gráficos, puro texto nomás se veía. Todavía no, es que todavía en esa época no se creaba la tarjeta en este caso para los sistemas operativos, ¿no? Una tarjeta de video era básica y solo se podía ver codificaciones a través de textos. El Unix es el más extendido entre los grandes sistemas y ordenadores llamados estaciones de trabajo. En los últimos años se ha extendido un tipo especial de Unix llamado Linux, ¿no? Después del Unix apareció el Linux. Mac OS se utiliza en ordenadores personales, pero en los ordenadores de Apple llamados Macintosh. Este sistema operativo, por ejemplo, ustedes han visto hay una tienda de iStore del sistema operativo del Apple, ¿no? De los iPhone. También venden computadoras. Esas computadoras tú no le puedes instalar el sistema operativo Windows. Solo trabaja con sistema operativo Mac OS, ¿ya? Esa marca. Y sus productos también son exclusivos, ¿no? Los de Windows, por ejemplo, si tú quieres trabajar con Office aquí no vas a poder. Tiene otro tipo de Office. Esos son los más conocidos. Funciones básicas de un sistema operativo.
Su función principal es controlar los periféricos, el mouse, el teclado, la impresora, todos los periféricos que tengamos conectados a nuestra computadora. Controla la transferencia de la información, ¿no? Los códigos. Apertura y cierre de archivos. Por ejemplo, este Office que estamos utilizando, el PowerPoint, ¿no? Estamos abriendo un PowerPoint y eso nos permite hacer el sistema operativo. El tratamiento de bloques de información. La información que podemos ver, sistematizar, ¿no? La preparación de programas. Podemos crear programas dentro del sistema operativo. La protección de la memoria. Con el sistema operativo tienes que adicionar en este caso el antivirus, ¿no? Tienes que, y de esa manera vas a hacer una protección adecuada, ¿no? La traducción entre lenguajes de alto y bajo nivel. Los códigos se transforman en palabras, como vemos aquí, ¿no? En textos, y la manipulación de datos. De eso se encarga nuestro sistema operativo. Hay otros tipos o otras formas de ver también los tipos de sistemas operativos, ¿no? Según el número de usuarios, monousuario de uno, multiusuario, varios usuarios. Según el uso de recursos, monotarea o multitarea, monotarea de una tarea, multitarea, varias tareas. Según el número de microprocesadores, multiprocesamiento o distribuidos, ¿no? En este caso sí hay varios, porque en este caso en nuestra computadora nosotros podemos encontrar varios procesadores. Según el tiempo de respuesta, que es el procesamiento por lotes o de tiempo compartido, y según la función que realiza, de red y cliente. Según el número de usuarios, monousuario diseñado para ser usado por una sola persona en un único ordenador y no te permite conectarte a la red. Multiusuario permite a varios usuarios ejecutar simultáneamente uno o varios procesos interactivos. El procesador proporciona una respuesta casi inmediata a cada uno de ellos. Esta clase de sistema operativo suele permitir la conexión de red, ¿no? En ese caso sí se permite conectar a la red. Aparecieron en los años 70 y hoy día son los más utilizados, ¿no? Los que todos utilizamos. Según el uso de recursos, monotarea ejecutan una sola tarea cada vez, es decir, un único programa. No puedes abrir, así como ahorita que tenemos la posibilidad de abrir varios programas a la vez, no se podía en ese momento, ¿no? En la memoria solo se carga el programa que se está ejecutando. Multitarea, pueden ejecutar varias tareas a la vez, en la memoria se mantiene el código y los datos de varios programas simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció Pentium 4, ¿no? Pentium 4 te permitía hacer multitarea, pero iba lento, ¿no? Demoraba en abrir el programa, o a veces se colgaba en la computadora, ¿no? Porque ese sistema estaba en proceso. Según el número de microprocesadores, multiprocesamiento que gestionan varios microprocesadores de forma paralela en un mismo equipo, ¿no? Y distribuidos utilizan los recursos del sistema al mismo tiempo, pero cada usuario ve el núcleo del sistema como un único procesador. Según el tiempo de respuesta, procesamiento por lotes que admiten una lista de procesos en bloque y los ejecutan uno tras otro, sin intervención del usuario. Cada usuario que utilice el equipo para obtener su respuesta deberá esperar a que termine el procesarse la petición de otro usuario, ¿no? Si el usuario A pide abrir un programa, va a tener que esperar el usuario B al otro, ¿no? Procesamiento por tiempo compartido. Asignan un tiempo a cada proceso intercalando las peticiones de los usuarios que están utilizando el equipo. En este caso, cada usuario recibe respuesta en menos tiempo. El trabajo es más acelerado, ¿no? Según la función que realicen de red o de cliente, de red están diseñadas para hacer la función de servidores de archivos, de impresión y de aplicaciones web, etc. Incluyen funciones para centralizar los recursos de la red, usuarios, grupos, servicios de seguridad, y se instalan en los equipos que van a actuar de servidores de red. Cliente son los que administran el ordenador donde se instala.
pudiendo aprovechar los recursos que les ofrece el servidor de la red. Se instalan en los equipos del cliente. Cuando nosotros iniciamos nuestro sistema operativo, en este caso, en el caso del Windows 7, te da cuentas de usuario, ¿no? ¿Y qué función o qué dispone para cada uno? Si eres administrador del equipo, que es el que administra el principal, ¿no? Él dispone todos los derechos y permisos sobre el equipo. Él permite todo y le permiten todo también, ¿no? Si eres un usuario estándar, los usuarios son con cuentas estándar, pueden usar la mayoría del software y cambiar la configuración del sistema, que no afectan a otros usuarios ni a la seguridad del equipo. O sea, es decir, si hay el usuario mamá, usuario papá, usuario hijo, entonces cada usuario hace sus cambios para su usuario. No va a perjudicar. Si él hace un cambio, elimina una carpeta en este caso, en su pantalla, ¿no? El usuario ingresa a su pantalla, a su otra pantalla, ¿no? No lo va a ver ese cambio porque no le afecta a él. El invitado. Solo utilizan la cuenta invitado los usuarios que no tienen una cuenta real en el equipo. Un usuario con su cuenta deshabilitada, pero no eliminada. También puede utilizar la cuenta invitado. El invitado no puede hacer cambios, pues, ¿no? Solo puede ingresar, utilizar la computadora, todos los programas que estén instalados, pero no hace cambios. Sesión. Se denomina sesión a las tareas realizadas por los usuarios desde el instante en que acceden al sistema. Termina en el momento en que se produce la desconexión. Si sale de ese usuario, la sesión se termina. Ingresa al administrador, empieza otra sesión. Bueno, esto es lo que vemos en nuestras ventanas. Así es como se ve después que nosotros instalamos, ¿no? Nuestro escritorio de Windows 7. Este es el sistema operativo Windows 7. En el Windows 7 aparecieron los gadgets, bastantes, ¿no? Para ver el clima, ¿no? Bien interactivo, bien dinámico. Tiene el botón de inicio que todos los sistemas operativos de Windows lo tienen. Los iconos básicos que al iniciar, al ya instalar el sistema operativo estaban ya. El equipo, el Internet Explorer, el panel de control y la papelera de reciclaje, ¿no? Así es como cuando empieza la computadora, nuevecita, nuevecita, así lo ves. Y aquí podías colocar la barra esta es la barra de tareas donde puedes, cuando abres los programas se pueden visualizar, ¿no? En iconos más pequeños. Con el Windows 7 también apareció el panel de control, ¿no? Que se podía ver de manera más organizada las actividades que tú querías realizar, ¿no? Antes todo esto estaba junto en una sola lista, antes del sistema operativo Windows 7. Ahora no, a partir del sistema Windows 7 se puede ver de manera organizada, ¿no? Categóricamente. Y entonces ahí ya tú te podías ubicar, ¿no? Por ejemplo, si querías crear otra cuenta, allá vas a cuentas de usuario y protección infantil y ahí creas cuentas, ¿no? Porque la que se inicia siempre es la del administrador y tú puedes crear otras cuentas. Tenemos la ventana de ayuda y soporte y los accesorios de Windows, ¿no? De Windows 7 tenemos el bloc de notas, la calculadora, el centro de sincronización para poder sincronizar nuestra computadora, conectarse a un proyector de red, a un proyector también, la conexión a escritorio remoto, ejecutar el explorador de Windows, la grabadora de sonidos. En el caso de una laptop o en el caso que tu computadora tenga un micrófono, podías utilizar esta opción. Las notas rápidas, Pine, clásico en Windows 7. El panel de entrada matemática para hacer ecuaciones. Recortes. ¿Ya? Desde Windows 7 esta aplicación está aquí. Recortes. No había esta aplicación antes. El símbolo del sistema, tareas iniciales y el WordPad. Esas son herramientas o accesorios básicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Windows 10, vamos a ver sus accesorios. Tú le das en el botón de inicio y aquí tenemos los accesorios de Windows 10. ¿Ya? Son estos. Vamos a comparar, a ver, viendo aquí. Bloc de notas. Mire, tenemos la asistencia rápida. Ya que eso no lo tenemos acá. Tenemos el bloc de notas, sí, en Windows 7 ahí está.
Conexión a escritorio remoto, esto sí lo tenemos por aquí. La grabación de acciones de usuario. Las herramientas de recorte, aquí también está, recortes. Antes se denominaba recortes, ahora se llama herramienta recortes. El Internet Explorer, ¿no? Aquí no aparece. El mapa de caracteres, eso no aparece aquí. El Mat Input Panel, que vendría a ser en español, panel de entrada matemática, solo que acá el Windows 10 lo ha puesto, está en inglés, ¿no? El Pine, sí, se aparece. El Windows Fax and Scan, ¿no? Es el para escanear, ¿no? El Windows. El Windows Media Player, aquí tampoco no aparece. Y el WordPad. El WordPad sí aparece, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir el... a ver, grabación de acciones de usuario. Ese no aparece. Aquí podemos iniciar una grabación. Entonces, yo puedo grabar lo que estoy haciendo en mi pantalla, ¿no? Puedo agregar comentario, escribir acá algo y le doy a aceptar. Puedo pausar la grabación o detener la grabación. Si detengo la grabación, tengo opciones acá. Vamos a ver si se puede traducir. Está en inglés. Ahí está lo que se grabó, ¿no? Y acá está el comentario que yo escribí. Pero esta opción no aparecía en Windows 7. Si no guardas la grabación se perderá. ¿Quieres guardar la grabación? Le ponemos sí. Y te manda a la carpeta que lo quieras guardar, ¿no? Por ejemplo, vamos a escoger, no sé si hay acá hay video, bibliotecas, video. A ver ahí. Oh, como archivo zip, ¿no? Comprimido. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué otra herramienta tenemos? El Match Input Panel, por ejemplo, es para escribir de manera con el mouse, ¿no? Escribir ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, puedo escribir esto y ahí se pone una ecuación. ¿Ve? Lo transforma. Puedes borrar acá, eliminas todo y vuelves a empezar. Ya, está en inglés, ¿no? Antes estaba en español, ahora está en inglés. Conexión a escritorio remoto. Dice equipo, ejemplo, ¿no? Nombre de usuario, ninguno especificado. PC, la pantalla. Acá puedes ver todas las opciones de tu escritorio en este caso, ¿no? La pantalla, elige el tamaño de escritorio remoto para usar la pantalla completa. Arrastra el control deslizante hasta el extremo derecho. Pequeño, grande, pantalla completa. Calidad, la más alta en este caso es de 32 bits. No me permite más. Los recursos. Este es el parlante, el teclado. Cámara, si deseas utilizar más. Puertos, unidades, dispositivos, otros. La experiencia. Detectar calidad de conexión automática y las opciones avanzadas. A ver, le vamos a poner conectar.
El nombre del equipo está en blanco, contiene caracteres. Ah, ya, tenemos que colocar un nombre. Equipo.fabrica.com. ¿Qué nombre le pongo? Geomara.com. Esta conexión remota podría dañar el equipo local o remoto. Asegúrate de que confíes en el equipo remoto antes de conectarte. Tipo, no volver a preguntar, mostrar detalles. Esto es lo que nos permite conectarnos. Los cambios en estas opiniones solo se aplican a esta conexión. Tú lo puedes quitar y lo vamos a cancelar porque no queremos conectarnos en este caso. Es un ejemplo nada más. Ya, entonces aquí ahora es más fácil en el Windows 10 encontrar los accesorios, ¿no? Igual Windows 8 también tiene casi los mismos accesorios, ¿no? Asistencia rápida. Eso es algo nuevo aquí, no hay acá. Acá te permite buscar ayuda, ¿no? Que ya viene en este caso en el Windows, ¿no? Los formatos de archivo que ya también vienen con el sistema operativo, que se reconocen, por ejemplo, JPG, es un formato para conocer el tamaño de las fotografías, de las imágenes. Todo lo que tenga que ver con imágenes va a terminar como .jpg. GIF está limitado a 256 colores, pero su calidad para utilizarlo con dibujos es muy buena y suele ocupar poco espacio. Su extensión es GIF, ¿no? GIF son esas imágenes en movimiento, ¿no? Que en un tiempo ¿qué año fue eso? 2000, entre el 2000 y 2010 se utilizaba bastante los GIF. Se volvieron de moda. Los TIFF es el más extendido en las aplicaciones gráficas, pues conserva muy bien los detalles de la imagen. Permite almacenar fotografías comprimidas o no, sin perder información. Su extensión es TIFF, ¿no? O sea, no se pixelea, ¿no? La imagen. El BMP, a diferencia de los otros formatos, no está comprimido y ocupa mucho espacio. Su extensión es BMP. Si tú guardas una imagen con este término, ocupa más espacio. Y el PNG, formato de compresión sin pérdidas de calidad que soporta transparencias, su extensión es PNG. ¿No? Son esas imágenes que tú puedes colocar y como fondo blanco aparece y no te afecta, ¿no? En cambio, a diferencia de JPG, sí puede tener con su fondo y lo colocas con el fondo. Las herramientas del sistema que tiene este sistema, en este caso el sistema operativo, la defragmentación de discos, es el que reúne los fragmentos de un disco archivo y los escribe de forma continua en el disco duro. El editor de caracteres privados se utiliza para editar caracteres y cambiar la forma en la que se muestra el carácter en pantalla. El equipo muestra las unidades de los discos, las bibliotecas y otros dispositivos conectados al ordenador, entre otros. La información del sistema facilita la información acerca de los componentes de los recursos del hardware. El informe del Windows Easy Transfer muestra el informe de transferencia que se realiza a través de Windows. El Internet Explorer para conectarnos a Internet. El liberador de espacio en un disco elimina archivos innecesarios. El mapa de caracteres muestra el cuadro de diálogo que se llama mapa de caracteres. El monitor de recursos supervisa el uso y rendimiento del CPU, del disco duro, de la red, de la memoria en tiempo real. El panel de control que nos permite cambiar la configuración y personalizar la funcionalidad del equipo. El programador de tareas que ofrece la posibilidad de asignar día y hora para que se ejecute una tarea. Restaurar el sistema permite regresar a una situación anterior después de haber hecho cambios importantes en el equipo. Y el Windows Easy Transfer
transfiere archivos y configuraciones de un equipo a otro. Entonces, desde un equipo a otro nos permite transferir archivos y configuraciones. Esto en el sistema Windows 7. Muy bien. Muy bien, chicos. Por favor, los alumnos que aún no me envían su DNI, me lo envían, por favor, porque más que nada también yo tengo que enviar una nómina y con esa nómina los registros después, ¿no? Y esos registros con esas nóminas hacen su certificado de ustedes. Y si y si ustedes no, si ustedes no me envían su DNI, de repente lo escribo mal, su nombre y su apellido, y su certificado lo van a escribir mal también. ¿Ya? Entonces, por favor, me envían para tal cual está en el DNI para que en este caso la UGEL, ¿no? Coloque correctamente sus nombres. ¿Ya? Esa nómina nosotros enviamos a la UGEL. ¿Ya, chicos? Muy bien. Nos vemos entonces el día miércoles. Ya, cuídense, que les vaya bien. Chao. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, profesora.